Listo, ahí empieza a transmitir. La cantidad de gente que ya hay es impresionante. Sí, acá una amiga me dice, somos cientos esperando para poder entrar. Bueno. Dice, estoy en una página que se llama Algo de las Chicas, como las chicas, algo. Ahí empezamos, Rita. Bueno. Hola. Hola. ¿Estamos entre nosotras o ahora escucha todo el mundo? No, ya estamos en vivo, ya estamos en vivo. Está un poco lenta la transmisión. Ahí nos están viendo y ya dicen, hermosas, les mandan saludos de Misiones. ¿Se escucha? Pregunto a la audiencia si se escucha bien el audio, así empezamos. Tiene un delay por eso. Yo escucho, sí. Ay. No sé si se está escuchando. Oye, me escriben de Italia, una amiga. Aquí estoy. ¿Qué cantidad? ¿Se escucha? Yo estoy preguntando a la gente de acá. Igual se va sumando gente, así que también les damos un minuto y yo empiezo a preguntar. Diani. Paulita, genial. Estamos en público ya, Dori. Después hablamos. ¿Ya estamos en público? Sí, bueno, señora. Comenzamos, sí, ya nos están escuchando. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a Aralma, Asociación Civil. Este es el primer conversatorio feminista que organizamos desde nuestra asociación. La idea es poder presentarles primero nuestra asociación, a qué nos dedicamos. Nosotros nos dedicamos a la prevención del maltrato en la infancia en todas sus formas, y desde allí llevamos adelante diferentes actividades académicas, territoriales, artísticas, para poder combatir esta forma de mirar y tratar a los niños en el mundo. Como los niños inexorablemente están criados y cuidados por adultos, también nos ocupamos de la violencia de género. Aralma como institución nació en el 2003 y como se fue deconstruyendo como todos nosotros, y como dice Dora, nadie nace feminista, así que nos fuimos y nos tratamos de seguir construyendo como una organización feminista, respetando los derechos de todos. Ahora voy a presentar a nuestras invitadas, pero no me quiero olvidar de decir que hoy es un día especial, 3 de junio, 5 años del primer Ni Una Menos, que charlábamos con Diana un poquito antes de salir al vivo, que bueno, no es el comienzo del feminismo en nuestro país, pero sí le dio un gran empuje y una gran fuerza para
para que los conozcan, sobre todo las nuevas generaciones, y que puedan además seguir las luchas que se llevan desde hace tantos años y todo lo que todavía nos queda conquistar. Una de las ideas primordiales de Aralma es que los feminismos puedan abrazar la causa de la infancia como una categoría social y política, así que también por eso propiciamos este tipo de espacios, y bueno, seguiremos haciendo conversatorios y diferentes actividades que puedan ayudarnos con esta idea. Gracias Diana, gracias Deodora, gracias Rita por estar en este encuentro. Sé lo difícil que es con las agendas tremendas que tienen, pero bueno, muy agradecidos de que puedan estar con nosotros. Las presento por las dudas que alguien no las conozca, porque contaba un poco yo que la cantidad de gente que nos escribió que quería participar de este conversatorio son una especie de rockstar del feminismo, así que bueno, las conoce todo el mundo, pero bueno, la doctora Diana Mafía es filósofa, feminista, la doctora Dora Barranco, socióloga, historiadora, feminista, la doctora Rita Segato, antropóloga feminista, y pensamos 3 tópicos. Cuento un poco también por qué pensamos en un conversatorio. Comenzó esta pandemia y empezamos a ver en distintos medios de comunicación masivo la llamada a pensadores, pero eran todos hombres. Entonces, desde Zizek hasta Harari, digamos, les preguntaban acerca de la pandemia, la pospandemia, el aislamiento, siempre a varones y muy pocas voces feministas, así que se nos ocurrió de ahí llamar a 3 pioneras, 3 representantes importantes del feminismo, y pensamos, bueno, 3 tópicos para discutir: pandemia, aislamiento y violencia, y en ese orden. Se van a poder hacer preguntas, pero al final, cuando todo finalice, vamos a elegir alguna de las preguntas que ustedes deseen hacer. Y para abrir ya el primer tópico, porque estamos un poco retrasados también porque la transmisión tardó, vamos a comenzar con pandemia, y había pensado como para dar una pincelada, y porque yo vengo, digamos, del psicoanálisis, también pensar que la pandemia fue algo del orden de lo traumático, ¿no? Freud decía que lo traumático es ese evento, suceso inesperado que nos sofoca, digamos, y nos hace perder el equilibrio y la homeostasis, en este caso de la vida diaria. Así que ya le doy la palabra a Diana con el primer tópico, pandemia. Bueno, una de las cosas sobre las que vale la pena reflexionar es que la pandemia aparece como algo no solamente inesperado, sino externo, algo que nos viene de afuera para lo que no estábamos preparados o preparadas, y que nos disciplina en un orden completamente distinto. Es un tipo de control que no se podría haber establecido de otra manera, pero que al llegar de esa manera repentina, pone el riesgo, distribuye el riesgo con una enorme injusticia. No una injusticia que establece la pandemia, una injusticia que ya estaba en la sociedad y que hace que los recursos para poder defendernos de esa agresión externa sean muy desiguales. En nuestro país el Estado ha tenido una función muy impactante y la ha ejercido un Estado que recién asumía, seguramente con otros planes para los primeros 100 días de gobierno. Sin embargo, tuvo que tomar la conducción en una sociedad tan dividida como la nuestra, dividida por múltiples temas, tomar la conducción de una conducta social en común para poder atender esa novedad que nos dañaba. No digo confrontar, no digo luchar, porque una de las cosas que me choca de la pandemia es el lenguaje bélico
que inmediatamente empezó a difundirse, ¿no? La lucha contra la pandemia, el enemigo invisible, la guerra contra las infecciones, y en realidad lo que intentamos promover es todo lo contrario, no un lenguaje de guerra, sino un lenguaje de acción en común, de cohesión, de cuidado mutuo, de preocupación colectiva, de acción colectiva, y esa es la parte que me parece más difícil. La esperanza es que podamos hacer de esta experiencia algo, un entrenamiento virtuoso en pensarnos como sociedad. Y digo que esto es especialmente difícil en Argentina por el modo en que nuestra sociedad se ha construido, por el modo siempre lleno de agregados, de migraciones, de divisiones internas, de desconocimientos de muchos de los sujetos que componen nuestras raíces sociales, los pueblos originarios, las comunidades afros que nos componen. Entonces, la manera, por supuesto, las diferencias sociales de clase, las diferencias geográficas, los modos en que ciertas comunidades permanecen aisladas, no porque haya un aislamiento obligatorio, sino porque tradicionalmente han estado aisladas y fuera de los recursos que circulan. Entonces, me parece que uno de los riesgos de esta pandemia es justamente que pone en el escenario esas desigualdades sociales como desigualdades muy relevantes para la distribución de recursos. Y una de las preguntas era, bueno, pero entonces ¿la violencia también es una pandemia? Y llegaremos a la cuestión de la violencia, pero claramente la violencia, con todo lo extendida que está, se calcula que 1/3 de las mujeres del mundo sufren violencia, y por supuesto todas las infancias en sí mismas o por asistir a esas violencias sufren también indirecta o directamente esas violencias. Por esa extensión se considera epidémica. Pero insisto, la pandemia es algo que viene desde afuera como una agresión, y la violencia, desafortunadamente, la tenemos inscripta en las estructuras sociales como un modo de discriminación, como un modo de vulneración de derechos, y la tenemos en el lugar más peligroso y con el sujeto más peligroso, en la intimidad. Entonces, el aislamiento social obligatorio que se impone para enfrentar esa cuarentena nos pone a las mujeres en un riesgo enorme. De ninguna manera es una pandemia, porque es algo estructural, político, de desigualdades sociales, y que compromete también al Estado en prevenir y en asistir. Pero el remedio contra la pandemia, que es este aislamiento, nos pone a nosotras, las mujeres, y a las infancias en un enorme riesgo, porque en más de un 60% es en las casas donde ocurren los asesinatos de mujeres, y en una enorme proporción, 2/3 de los casos, parejas o exparejas. Quiere decir que esa intimidad que a algunos los resguarda, para otras es un infierno, es la situación que empeora completamente las condiciones de seguridad. Tenés silenciado el micrófono, Sonia. Ah, yo también tenía. ¿Empiezo yo? Sí. Sí. Bueno, sobre la pandemia, algo que ya he puesto en relieve, que he enfatizado en el texto que escribí, es, y que me parece que es lo más interesante que debemos asumir, es la incerteza. O sea, como algo para lo cual estábamos totalmente despreparadas y despreparados, el mundo se veía despreparado, ha surgido, ¿no? Un evento que parece de ciencia ficción, ¿no? En realidad no debería haber sido así. O sea, no deberíamos esa indefensión, esa sorpresa, no debería haber sido tal, ¿no? Y entonces podemos hacer una analogía con otras sorpresas que vendrán, ¿no? Y para la cual el mundo debería estar preparado. O sea, muestra el cortoplacismo, la ceguera
de los gestores, ¿no? De los dueños del mundo con relación a las catástrofes que pueden ocurrir y ciertamente ocurrirán. Para mí lo más llamativo es eso, cómo es posible que era, digamos, un destino cantado, la ocurrencia de algo así, como serán en el futuro otras, y sin embargo ese destino, esa muerte anunciada, vamos a llamar así, no había sido vista porque es disfuncional a los intereses del capital, o sea, porque es disfuncional al interés de los dueños de la riqueza, la idea de que una catástrofe puede colocar todo por tierra. Y algunas de las personas, mucha gente, el activismo entero viene hablando, ¿no? De, sobre todo los ecologistas, el ambientalismo viene hablando de la inminencia de una serie de catástrofes. Y sin embargo no llega, no toca, no llega a destino ese mensaje. Yo creo que la pandemia nos trajo el primero de esos anuncios, ¿no? La primera plaga, vamos a decir así, en términos bíblicos, ¿no? La primera peste. Igual así, aunque ya llegó la primera, creo que el anuncio de las próximas no será oído. O sea, lo más importante que pasaría después de este evento, ¿no? de ciencia ficción, después de esta catástrofe, después de esta emergencia, sería que la humanidad fuera capaz de avisarse, o sobre todo los que tienen los hilos, ¿no? la gestión de la humanidad, ¿no? Que no son gobiernos particulares, ni mucho menos nuestros gobiernos, que son los grandes gobiernos centrales aunados a las corporaciones y a los bancos, pero es muy difícil que ese mensaje llegue a sus oídos, porque ese mensaje lleva junta la idea de que es necesario cambiar esa gestión global. Y eso es contrario, ¿no? Al interés de los grandes dueños del capital y de la vida. Entonces, para mí, la pandemia es la primera de las plagas de una gran serie y el primer aviso, por lo tanto. Y yo creo que, entonces, ¿qué muestra? Muestra fragilidad, ¿no? La importancia de la gestión y la importancia de la solidaridad. Lo único que nos va a salvar son buenas gestiones locales, nacionales. Yo creo que Argentina es un país que ha tenido suerte o ha tenido inteligencia como nación, porque a pesar de nuestras dificultades en este momento económicas, sin embargo, la nación se aunó, hay una gestión que la arrebaña, por decir así, una gestión que la aúna, y viejas fracturas se han suspendido por un tiempo para la mayor parte de las personas. Entonces, la gestión nacional, que ahora deberá mirar, me parece a mí, para gestiones que son locales, mirar para un arraigo de como nación, para un arraigo como economía inclusive, y luego el fenómeno de la solidaridad, ¿no? Que ha surgido. Entonces tenemos la fragilidad de unos más que de otros, pero la fragilidad humana, ¿no? Que se ha presentado su cara de una manera en que no la habíamos visto, y una fragilidad que, como dije, preanuncia otras próximas fragilidades. No soy yo, sino que los ambientalistas lo vienen afirmando de esa forma. Y sus dos, lo que se le opone a esa fragilidad, que es la gestión y la solidaridad entre las personas. Para mí una buena gestión mira a lo propio, a lo local, a lo regional y a las soberanías varias de las personas
para ser capaces de sobrevivir en situaciones como esta, en las próximas situaciones como esta, de gran fragilidad e indefensión. Y también los vínculos que se han muy rápidamente se han accionado, han revivido, han salido a la superficie y ayudan a todos, a nosotras, las personas de más edad, el vecindario, y a las personas que necesitan comer, ser cuidadas en términos de salud. Esa solidaridad es central. En nuestro país, en una gran medida, lo estamos viendo. El otro gran tema de la pandemia es la muerte como próxima, o sea, de repente habituarse a la proximidad de la muerte. En mi caso eso me ha tocado muy, muy fuertemente, y lo he visto en diversas personas, ¿no? La cantidad de ataúdes que desfilan bajo nuestra vista todo el tiempo en las pantallas de televisión. Es una imagen que nos dice, bueno, el destino es la marcha en este mundo, la marcha sobre la tierra, y la despedida también. Es un mensaje muy fuerte. Esto lo digo para mí, desde mi perspectiva, la visión de las cantidades de ataúdes expuestas todo el tiempo a la vista, ¿no? De las cuevas en los cementerios, ¿no? Estamos en una marcha hacia ese mismo lugar, todas las personas. Todos somos mortales, ¿no? Creo que esto es lo que yo he aprendido de esta situación de pandemia. Dora, querida, gracias, Rita. Bueno, muchas gracias, Sonia, muchas gracias, Aralma, por reunirnos aquí con amigas entrañables, y con públicos que imagino. Bueno, breves reflexiones sobre algo que también, como ocurre con Rita, he escrito, y creo que estamos en el mismo texto. Lo que la pandemia ha venido a exhibir es lo que estaba sin exhibición abyecta. Era lo que simulaba que no veíamos, lo que se simulaba absolutamente como impenetrable. Sí, teníamos evidencias, algunas personas por sensibilidad, por sentimientos mucho más históricamente más próximos de lo que son los órdenes de desigualdad. Pero bueno, el problema fue que la pandemia, que como dice Rita y como han dicho Diana, tal vez dio algunas señales, dada la mala relación que está habiendo entre la especie humana y la naturaleza. Es probable que hubiera algunos pebeteros encendidos que, en fin, y de hecho sí, la comunidad que está siempre angustiada, la comunidad de los analistas, las analistas sobre ecosistemas, habían ponderado posibilidades muy aciagas, muy dolorosas, tenebrosas, pero bueno, el asunto es que esto es un evento, ¿no? Esto es lo que sí realmente se llama evento, ¿no? No estaba en el cálculo. Y tal vez lo que angustia es esa cuestión, y acá mi filósofa preferida, Diana, seguramente va a saber bien lo que quiero decir, es decir, en nuestro cono existencial, que es una circunstancia muy particular, lo humano, porque constantemente tiene unas antenas dispuestas para lo imprevisto. Lo imprevisto es común. Y sin embargo, hay circunstancias que verdaderamente son alteradoras completamente, porque no están ni, ¿cómo diré?, ni entrevistas. Entonces, nos habíamos creído, sí, que estábamos con muchos problemas en la humanidad, pero efectivamente la pandemia viene a ser un regulador de una universalidad completa. Es decir, ningún término epistemológico acerca de lo universal puede dar cuenta de la universalidad planetaria. Y esa universalidad planetaria, es justamente lo que ha puesto
así tenebrosamente visible, de manera inocultable, la brutal desigualdad por su propia universalidad, porque no deja de afectar a nada y a nadie. Por lo tanto, les afectados tienen manifestaciones respecto de la idiosincrasia dolorosa en la que estaban. Entonces hay una exhibición brutal de desigualdad. Desigualdad, desde luego, ¿no? Porque se verá también en Argentina, se verá que finalmente las tasas de afectación y de dolor son mayores en las poblaciones con menores recursos. En Estados Unidos acaba de aparecer la estadística que dice cómo el COVID-19 ha afectado muy brutalmente a las comunidades con menores recursos, negras, hispanas y demás. O sea que no es la pandemia la que tiene la culpa de en este momento de los cimbronazos que está habiendo en Estados Unidos, sino la desigualdad que pone al rojo vivo la pandemia. Entonces, en realidad ha sido apenas un desatador, ¿no? En fin, no me quiero ir muy lejos y decir que el espectáculo es grandiosamente desigual. Tan desigual que ahora sí podemos calibrar lo que una importante ONG, que no se puede decir que está aliada en ninguna comunidad de sentido exuberantemente, digamos, de izquierda, Oxfam. Oxfam acaba de hacer un trabajo que muestra que el 1% de la humanidad es dueño del 80% de la riqueza de la humanidad. Es una situación tan vituperable y tan execrable que efectivamente ahí está yo diría, la evidencia de algo sobre lo cual ya no podemos tener distracciones, no podemos hacer que no vemos, no podemos imaginarnos que, bueno, sí, en algunos lugares del mundo se pasa mal. En fin, sí, desde luego, la pospandemia va a dejar una situación muy, muy dolorosa, muy, muy desolada. La pospandemia en nuestro país va a ser de mucha desolación. Va a haber que tener digamos, una firmeza notable en asir más fuertemente el compromiso con el que comenzó el nuevo gobierno, y es evidentemente una vuelta al estado de bienestar en lo que se pueda, porque además me parece que lo que está confrontando fuertemente, de alguna manera lo dice Rita, son todos los imaginarios que tenían que ver con esa protuberancia sacramental del mercado frente a lo dilemático que es la perturbación enorme que deja la pandemia. Entonces, creo que se vuelve a un estado de bienestar, por lo menos en América Latina deberá ser así, más allá de los síntomas, en fin, alarmantes que hay en algunos países en este momento. No dejo de pensar, y Rita seguramente más que yo, tal vez en este momento, de lo que significa Brasil, su extraordinaria crisis, la pandemia más, ¿sí?, que está asociada dialécticamente a esta notable perturbación que es Bolsonaro, de modo que ahí no imagino muy bien cómo es la situación que se va a heredar, es decir, me parece que va a ser mucho más dramática que acá, pero para volvernos al cauce de nuestro país, yo diría que hay algunas tareas que se tienen que avisorar y de hecho está ocurriendo, con antelación así muy prospectiva. Y sabemos que va a haber desolación por una larga temporada, que no va a haber trabajo, sobre todo el trabajo independiente va a ser muy difícil. También el trabajo asalariado en forma dependiente va a ser difícil. Pero bueno, ahí una oportunidad extraordinaria de contribución fundamental del Estado. El Estado se va a tener que hacer cargo de algo que yo imagino que seguramente debe llegar, que es una asignación, un salario básico como el que se acaba
de aprobar en algunos países de Europa. Es muy probable que haya muchas iniciativas, algunas respecto de paliativo fundamental. Bueno, una contribución que en realidad ahora tiene la forma del subsidio IFE, pero que imagino que va a tener que una composición legal de contribución símil salario básico universal. La otra cuestión que no dejo de pensar, obviamente, es en la desolación particular de los grupos femeninos que van a ser también doblemente afectadas, las mujeres de los sectores populares, porque ahí va a ocurrir lo que siempre ocurrió. Y siempre ha ocurrido que frente a crisis y demás, las mujeres que han estado ocupando un lugar más importante en la actividad económica. Es notable lo que pasó en nuestro país, más allá de todos los problemas que haya tenido que sortear. Desde el ciclo neoliberal de los años 90, hasta ahora se produjo, en el ciclo neoliberal de los 90, se produjo una arremetida en el mercado laboral de muchísimas mujeres porque sus compañeros, cónyuges, hijos perdían trabajo y porque entonces, de manera así, como un azote, como un imperativo para procurar ingresos, las mujeres salieron a trabajar. Pero ocurrió algo importantísimo, es que ya no se dieron tanto. La curva de ocupación de mujeres, la población económicamente activa de mujeres, que son tanto las mujeres que están activas como las que están buscando trabajo. Las desempleadas que quieren trabajo se encuentran dentro de la PEA, perdón por este tecnicismo, pero es así. Lo que quiero decir es que llegamos a una tasa, a una participación de las mujeres en la actividad económica notable. 50%, Brasil tiene más, pero esto es notable para nuestras tasas históricas. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, podemos saber que lo que va a ocurrir es que va a haber un incremento notable de esa tasa porque las mujeres van a tener que salir a pedir trabajo y vamos ahí sí que además de lo que yo supongo que se va a promover, que es esa remuneración universal, va a haber que hacer también una política gubernamental para la sostenibilidad del trabajo de las mujeres en acomodé, pero sobre todo en la asistencia a la contracara que tiene el trabajo extradoméstico, que es los cuidados. Los cuidados, porque efectivamente va a haber que asistir a las mujeres de los sectores populares en prodigarles retaguardias respecto de cuidados. Me parece que de todas maneras esto que estoy diciendo son actividades de enorme esfuerzo económico por parte del Estado, enorme esfuerzo económico. Pero al final el Estado está para ser redistributivo. De otra manera no tenemos de concebir el Estado. El Estado que solo garantiza a unas pocas porciones de la población tasas de acumulación, riqueza exuberante y concentración, pierde el sentido del Estado. Así que bueno, solo para situarme acá, yo creo que va a haber una etapa de mucha desolación, pero de mucha, seguramente, política de sostenibilidad tiene que haberla por parte del Estado para hasta, yo diría, en fin, salir de esta situación dolorosa, tenebrosa, lo antes posible. Gracias, Dora. El segundo tópico es aislamiento. Y comienza Rita, que estuvo hablando bastante del aislamiento en estos tiempos. Estás silenciada, Rita. ¿Tenés el micrófono? Ahí está. Yo estoy hablando sobre aislamiento. Sí. Sobre la sociabilidad no física. Tal cual, eso. Pero pensé en otro tema, a levantar otra cuestión sobre aislamiento, porque la otra, si fuera a abordar el tema de la sociabilidad sin cuerpo, sería muy largo, o sea, no podría
A lo que digo es que en los experimentos que se han hecho y en un análisis mío que ya tiene mucho tiempo, de cuando se inventaron los chat rooms, se inventó espacios como estos, los primeros que existieron, hace mucho tiempo, en el principio de los años 90, hice un análisis, observé el comportamiento de las personas y escribí un texto mostrando, hablando de cómo las personas se vuelven violentas, o sea, es violentogénico, hay una hipertrofia del yo en la comunicación virtual, o sea, cuando el otro no está con su cuerpo entero en presente en la relación. Pero ese es un análisis, ahí entra elementos de psicoanálisis, pero es constatable, o sea, cómo el otro, con la materialidad ausente, pero claro, no, depende, porque en este caso, por ejemplo, somos personas que nos conocemos todas, las que estamos conversando aquí. Dora, Diana y yo nos conocemos, ya pero en situaciones de virtualidad absoluta, o sea, cuando entablamos conversaciones con gente que nunca hemos visto, que no forma parte de nuestras relaciones, el análisis fue por ahí, lo que se da es una relación muy narcísica, o sea, el otro realmente, la otra no está presente realmente, y la tela del computador se transforma en un espejo. Ese es el tema al que vos te referías, pero aquí, hablando del aislamiento, yo estuve pensando bastante y todavía no terminé de pensarlo, porque pensar lleva tiempo también. Que, por ejemplo, los pueblos negros de Ecuador y también pueblos indígenas hablan mucho de casa adentro y casa afuera, ¿no? Esas dos imágenes, no, pero esto, hay que decir esto casa adentro, se puede decir esto casa afuera. O sea, hay una división muy clara de lo que se puede hablar casa afuera y casa adentro, y de ese, siendo que, como he dicho muchas veces en mis textos, ese casa adentro no es una familia nuclear, ¿no? Es una comunidad. O sea, lo que es casa adentro es un mundo amplio, comunitario, en estas sociedades a que estoy haciendo referencia. Lo que yo estoy sintiendo, y una amiga querida Irma Vélez me lo hizo notar, es que lo que pasa es que hay una invasión del casa afuera en el casa adentro. O sea, la virtualidad ingresa por las rendijas. No basta cerrar, descolgar cerrar la ventana, cerrar la puerta y no atender el teléfono, porque no podemos desvincularnos, por ejemplo, de la computadora o de los mensajes de WhatsApp, que entran mensajes de familia. Entonces, el mundo ingresa en el casa adentro. Es una situación, este aislamiento nos coloca en una situación que ya existía, pero se ha vuelto extrema, que es que una marea externa entra en nuestro espacio propio, de nuestra comunidad propia, y caen las barreras que nos permiten a nosotros un cierto resguardo, un cierto aislamiento necesario, que tiene que ver también con un tiempo necesario, ¿no? Hablo con muchas personas y a mí me está sucediendo también que el tiempo se está yendo como el agua entre los dedos. O sea, ¿por qué pasa esto? Pasa esto porque no hay más casa adentro. Ha caído esa separación entre la casa adentro y casa afuera. Eso es lo que en mi experiencia está pasando. Y que hace tomar conciencia de cómo es importante un tiempo que solo ocurre casa adentro, que hay que preservarlo, porque no se puede hacer nada importante sin ese tiempo y sin esa internación en el mundo propio de la comunidad de los próximos, de una familia extensa formada por amigos y parientes, pero que es una comunidad. O sea, la comunidad se vuelve central por varias maneras en este momento, yo creo que tenemos que volver a pensar en la comunidad. Y complementando lo que decía Dora, porque el Estado, sin reforzar los lazos comunitarios, no va a poder garantizar la vida de las personas. No será capaz, porque
por varias razones económicas inclusive, ¿no? Es muy importante que en este momento se hagan lazos muy bien pensados, y he visto una de las propuestas de la Unión de los Trabajadores del Campo que salió hoy, lazos muy bien aceitados entre el mundo de las comunidades productivas y de comercio, los mercados locales, regionales, la productividad propia, la soberanía de varias formas, las soberanías que yo les llamo con arraigo, las soberanías arraigadas en lo local y en lo regional. Ese lazo con el Estado va a ser indispensable para garantizar la vida de las personas. Porque si no, el Estado tiende a ser una relación Estado-individuo, ¿no? Individuo contribuyente, o sea, el que paga impuestos. Ciertamente el impuesto va a caer. Imagino que conseguiremos el impuesto a las grandes fortunas, que es una de las propuestas. Pero aún así, la relación Estado contribuyente es una relación muy frágil en nuestros países, históricamente frágil. Solo un Estado que colabora con el arraigo comunal en la productividad, en el comercio y en la inteligencia de las comunidades es un Estado que va a ser capaz de garantizar y proteger la vida de los pueblos que habitan el territorio nacional. Entonces, el aislamiento le permite a uno entender eso, la vigencia, la importancia de los lazos que no pueden no ser los lazos comunitarios, que no son los lazos virtuales. Y la importancia, la vigencia y la necesidad de las soberanías locales, económicas, cuyo centro es la vida en comunidad, porque es la comunidad que puede ser solidaria realmente. La solidaridad es territorial, por eso la gente ha empezado hace un tiempo ya a hablar de la política en territorio. Está hablando de eso, no está hablando de otra cosa que la solidaridad en territorio, que no es otra cosa que la solidaridad comunitaria. Gracias, Rita. Ahora Diana, pero me acordé de saludar a los seguidores de Diana que nos están siguiendo desde tu página, Diana, también que les mandes un saludo porque están ahí todos, y contarles que hay 6.900 personas escuchándolas en este momento. Caramba. Para poner un poco de presión, nada más. Bueno, por supuesto, el amor enorme con la gente con la que construimos en común, así que gracias a quienes están siguiendo este diálogo a través de la página, y gracias a Marcela Espíndola, que es mi prensa maravillosa, que me respalda en la relación con las redes. Yo soy tan hostil con la tecnología. Y quiero decir, Sonia, que esta enorme cantidad de personas con las que estamos en comunicación es mérito de mucho tiempo de trabajo tuyo, así que te lo agradezco, porque el modo que tejiste con muchísima paciencia este encuentro, con muchísimas idas y venidas, y realmente para que estemos las tres acá charlando esto que parece tan espontáneo, hubo mucha preparación previa, así que gracias por preparar esta fiesta. No, gracias, Diana. Creo que quiero pensar un poco en el orden en que terminó su intervención Rita, esta cuestión del aislamiento, pensar que no es algo que nos afecta solo de manera personal, también nos afecta de manera geopolítica. El aislamiento implicó que determinado tipo de intercambios iban a tener que reemplazarse porque ya no nos podíamos conectar, ni los aviones, ni los barcos. Y ese tipo de aislamiento nuevamente mostró con mucha crudeza esos modos de acumulación a los que se refería Dora, pero ya de una manera geopolítica muy impactante, que todos los elementos de protección que necesitamos para defendernos en los sistemas de salud
de una pandemia se fabriquen casi exclusivamente en China, muestra que esa concentración económica, cuyos capitales no están ubicados allí, trabaja con los brazos y con los cuerpos de sujetos alejados en la otra punta del mundo, y que cuando hay un aislamiento, entonces empieza a haber una prepotencia sobre la prioridad de esos recursos, como la hubo de Estados Unidos con respecto a quienes debían proporcionarle sus elementos, y entonces querían tener prioridad porque ellos son los que manejan el dinero y donde se concentran los capitales. Es interesante pensar la pérdida absoluta de sentido del dinero como abstracción en estos momentos tan límite. Cómo en realidad lo que se pone de manifiesto es otro tipo de economía. Y allí creo, efectivamente, que esta idea tan hermosa de Rita, de la soberanía arraigada, que la venimos pensando mucho en relación con la soberanía alimentaria. Bueno, ¿cómo podemos en una pequeña comunidad autoabastecernos de alimentos cuando hay monocultivo de soja que atraviesan provincias y provincias, y para traer una lechuga hay que venir 600 kilómetros con un camión? ¿De qué manera lo que esto produce de irracionalidad, de encarecimiento y de falta de acceso a lo más básico? Estoy pensando en los alimentos porque es lo más visible, pero esto pasa con todo. Si nos pensáramos en otras dimensiones, no en estas dimensiones geopolíticas internacionales que son para la explotación, no son para la cooperación, pensándonos en estas pequeñas comunidades, tendríamos que distribuir los recursos y las responsabilidades de otra manera. Hablaba Dora de cómo volver de la pandemia, volver de este aislamiento en algunos modos de solidaridad. En realidad hace mucho tiempo que se viene discutiendo, por lo menos desde la década del 90, la cuestión de la renta básica, como una alternativa a lo que significa la acumulación por un lado y el subsidio por el otro. El que tiene que pedir un subsidio o la que tiene que pedir un subsidio tiene que demostrarle a un funcionario que califica para ese subsidio. La entrega de ese subsidio es selectiva, algunos pueden y otros no, incluso con este subsidio que acaba de mencionar Dora, y que es una política muy extensa precisamente porque tiene un sentido alimentario, pero aún así alguien tiene que calificar para poder ser destinatario de este subsidio. Y entonces ocurren cosas como que alguien trabaja, pero en realidad de una manera que no consta en ninguna parte, porque la cantidad de trabajo informal proporcionalmente es tan enorme que mostrar las condiciones reales de la economía es algo que requeriría mucho esfuerzo, porque las condiciones de producción son informales en la mayoría de los casos. Entonces, pensar una renta básica donde se piense toda la población como destinataria de esa renta, y luego se piensa en segmentos donde la economía se traduce de otra manera. Pero entonces estamos imaginando una economía puesta al servicio de una comunidad donde la posibilidad de acumulación ya no sería la misma. Y estamos pensando probablemente en este concepto que me gustó tanto de soberanías arraigadas, en que en esta manera de expresar el cuidado por el otro y la solidaridad no sería ya una abstracción, porque realmente la solidaridad es una enorme abstracción. Se manifiesta cuando me preocupo por la otra persona, cuando la tengo en cuenta como alguien que cuenta en la convivencia, que es necesaria para la convivencia esa presencia. Podemos decir que en nuestras comunidades consideramos que aquellos que van a requerir más cuidados, las personas que viven en barrios marginales, los ancianos que están segregados fuera de sus hogares, juntos en sitios donde simplemente están esperando morir, ¿podemos decir que esas personas cuentan fuertemente para la convivencia y que por eso vamos a hacer los esfuerzos que vamos a hacer económicos? ¿O estamos alterando, aplicando una ficción de solidaridad donde en realidad hemos abandonado ya a muchos sectores sociales que se arreglen como puedan? Yo creo que pensarnos en comunidades articuladas desde el Estado, pero donde las relaciones interpersonales, donde salgamos de un aislamiento que no está impuesto por la pandemia, es otro tipo de aislamiento. Hay aislamientos que son mentales, hay aislamientos que son emocionales,
Hay aislamientos que son intelectuales, hay muchas maneras de aislarse que no son simplemente encerrar un cuerpo. Hay muchas fronteras que no son las fronteras geográficas, son otro tipo de fronteras, las fronteras a la alteridad, las fronteras al que es diferente y al que simplemente no me interesa porque no es un par exactamente como yo. No forma parte de mi selecto grupo de pertenencia. Esas fronteras, que a veces son muros, a veces son aislamientos generales con respecto a toda una serie de sujetos, producen en realidad un fenómeno de despreocupación, un fenómeno muy alejado de la solidaridad. La solidaridad puede ser un concepto abstracto donde decimos, queremos, sí, tenemos un compromiso humanista, pero cada sujeto de la humanidad no es un sujeto de cuidado para mí. El que realmente está cerca y se me atraviesa en la vida, no es esa, es la idea abstracta de humanidad. Bueno, yo creo que esto hay que revertirlo, que tenemos que saber quiénes son nuestros vecinos y vecinas y saber qué necesitan. Algunas de estas cosas han surgido dentro de este aislamiento, ¿no? El hecho de que nos preocupemos por quién vive en el edificio y si todos pueden salir a hacer su compra, son estos pequeños gestos de retorno a un modo de comunidad más humana, más interpersonal y humana. Me parece que a la vez el aislamiento produce un riesgo muy grande en esta identificación de los cuerpos con lo que pasa con los territorios, ¿no? Los feminismos comunitarios nos hablan de la relación entre cuerpo y territorio y de qué manera los territorios que son territorios de los que se apropian violentamente y con los que hay una relación extractivista violenta, son también una imagen de lo que pasa con ciertos cuerpos que también son explotados de manera extractivista. Y tenemos que pensar que en esta situación tan extrema, en los cuerpos de las mujeres hay una explotación extractivista muy grande, que nosotras somos las que cuidamos, nosotras somos las que mantenemos la cohesión interna, nosotras somos las que vamos a completar la atención de salud porque las instituciones no son suficientes, entonces se hace la primera atención y luego el paciente va a su casa que sea cuidado. ¿Cuidado por quién? Yo creo que una de las cosas que se ha hecho muy visible es la feminización del cuidado y lo que esto significa en términos de explotación y en términos de extractivismo económico. Insisto en la cuestión del extractivismo económico porque es un trabajo que tiene un valor que no se contabiliza ni siquiera moralmente y por supuesto que no tiene retribución económica. Entonces, me parece que son muchas las cuestiones sobre las que tenemos que adquirir un poco más de lucidez cuando pensemos en organizarnos a la salida de esta cuarentena o a la salida de este aislamiento. No tenemos que volver a la normalidad, porque esa normalidad era de una crueldad y de una injusticia enorme. No debemos volver al lugar del que partimos, debemos llegar con mayor sabiduría, sobre todo esto que mencionaba Rita, del tiempo reflexivo, de la sabiduría interior, de haber podido pensar y elegir cómo vivir o cómo querríamos vivir, porque no es seguramente el modo en que estamos viviendo, tener ese tiempo para reflexionar, individual y colectivamente. Pero yo creo que no hay que volver a la normalidad si normalidad implica ese entorno social. Gracias, Diana. Dora. Bueno, gracias por estas bellas intervenciones. Muchas gracias. Rita nos propone volver sobre esa fórmula que es rara en una sociedad tan cosmopolita como ha sido la sociedad argentina y donde probablemente hace mucho tiempo lo que serían los hilos, ¿no?, vertebradores, las mallas de comunidades que todavía tienen acendramiento hacia adentro más que hacia la externidad. En nuestro país hace mucho que creo que se perdieron por la rápida, primero digo societalmente, la rápida metropolitización. Buenos Aires ha sido una urbe gestadora de vínculos
evidentemente muy diferentes a los que todavía se preservan, incluidas, digamos, algunas comunidades nuestras del interior, en donde hay lazos, digamos, lazos de relación que están significando menos rupturas, ¿no? Obviamente lo urbano es una disrupción muy grande en sí misma, más allá de la marca contextual que tiene el urbano, el modo societal general. Entonces, esto de casa adentro y casa afuera, evidentemente, es como Rita señalaba, ese casa adentro no es el casa adentro del mundo burgués. El casa adentro del mundo burgués es la privacidad, ¿no? Es un orden en donde evidentemente hay una definitiva ruptura con lo que serían las fórmulas de los intercambios de socialización en comunidades que no han pasado por estas agudas circunstancias de las separaciones, ¿no? Entonces, y sin embargo, ahora, por ejemplo, se puede observar más, ¿no? En estos confinamientos, en estas posiciones de aislamiento. Además estoy de acuerdo con Diana que aislamientos puede haber de mucha manera aunque estemos todos juntos. Podemos estar todos amuchados y sin embargo ser islas, protuberantes islas en el aislamiento, ¿no? El aislamiento, pero ¿qué es? ¿Qué es el aislamiento que ahora tenemos que pasar? Es un aislamiento tal vez, en fin, con talicamientos respecto de nuestras casas. Bueno, sí, lo que estos días he pensado es en que, yendo por otra vereda, y es que sí, lo que nos está ocurriendo, y sobre todo a las mujeres nos está ocurriendo. Yo dije, hay 50% de las mujeres que están de alguna manera en el mercado laboral. O sea que hay 50% que están seguramente participando de algo que voy a decir. Y es que en este trabajo, nuestra actividad pública ha mutado completamente a un escenario completamente privado, ¿no? Por lo cual estamos con dosis de sobretrabajo, porque no hay tabicamiento, ¿no? Cualquiera que sea la posibilidad alienada que hay con relación a los trabajos, no voy a considerar eso porque si no sería digamos, sería un largo vericueto a recorrer. Cuando nos vamos al trabajo fuera de casa, a la actividad pública, evidentemente hacemos una especie de cierre no hermético desde ya. Las mujeres además no pueden olvidar la porosidad regulativa de su multigerencia en condición de mujer, ¿no? Pero hacemos una suerte de, ¿cómo diré?, de corte de escenarios. Pero resulta que ahora no tenemos los cortes escénicos. Ahora hemos instalado el trabajo público en nuestras computadoras. Y la verdad es que hay una doble colonización. Lo público coloniza la vida doméstica y la vida doméstica coloniza lo público. Por supuesto, yo he estado tomando salud y se advierte por todo y cualquier lugar. Antes, si hubiéramos estado en los parámetros de la normalidad, siempre encomillada, quién sabe, no habría habido tanta advertencia que estoy tomando cerveza, perdón, pero es inexorable. Hay una publicización completa de un acto completamente privado en este momento. Es decir, esta doble colonización no deja de tener sus problemas. Es decir, no tenemos ya casi, primero, la vida doméstica, lo voy a volver a repetir, tantas veces lo he dicho estos días, y entonces ya soy impertinente de mi propio plagio, no tiene solución de continuidad. La vida doméstica no tiene solución de continuidad. Una vez más, pienso que yo hace mucho tiempo que, bueno, tengo más destrezas para la actividad pública que para la actividad reproductiva, doméstica. Pero ahora me encuentro con que tengo que hacer esa actividad. Estoy muy bien acompañada, ¿no? Es decir,
el señor que vive conmigo hace 45 años no es que me ayuda, no, es completamente responsable de su parte y hace. Pero una puede establecer el balance del día, ¿no? Respecto de lo doméstico. Hay momentos, alguien me preguntó los otros días, ¿hay un momento en que hay un corte en este estado, como dijo un querido filósofo, que es como si todos los días fueran domingo? Bueno, no es domingo. Exactamente es lo contrario. Estamos exuberantemente lanzadas a una actividad de la actividad de la actividad. No tenemos, el domingo una hace un gesto para decir, hoy no se atiende ninguna solicitud WhatsApp, vamos, porque hay que desconectarse. Sí, el día domingo lo he instalado para una desconexión, pero vivimos en conexión permanente. Estoy segura de que gran parte de la gente que nos está oyendo participa absolutamente lo que digo. Y además algo tan desventurado como esto, que una vez que uno la emprende con la limpieza de la casa, se da cuenta de que no termina nunca. Porque en realidad yo dejo para la próxima semana quien sabe algo, pero cuando vuelvo, primero ya está discontinuada la tarea anterior que hice porque todo se vuelve a repetir. Entonces, esta filosofía un poco barata, esta hora crepuscular, implica que efectivamente yo he recordado mucho a Isabel Larguía, esa gran compañera feminista que murió muy joven. Ella fue la que creó el concepto de trabajo invisible para el trabajo que efectivamente no tenía remuneración, ni tenía ningún costeo para nada más que, y que pasaba como el trabajo de abnegación y de amor, etc. Bueno, y además ella nos puso una noción extraordinaria, que en general las mujeres compraban electrodomésticos para liberar tiempo para hacer más tarea doméstica. Con lo cual, instalada en esta posición doméstica y al mismo tiempo con el fárrago de toda la actividad que una tiene por tantas razones, ¿no? Entonces, digo, estamos con un sobre trabajo. Y además, no dejo de pensar que el aislamiento, el confinamiento en los hogares ha significado todo menos paridad en la atribución de las tareas. Y estoy segura de que cuando termine este ciclo doloroso pandémico, podremos hacer investigaciones más rigurosas y veremos que no hubo paridad en la resolutividad de las tareas domésticas, que la carga volvió a ser la de siempre, que hay un poco de alivio para algunas tareas, pero que en realidad, en fin. Y me parece que a eso se llama aislamiento. Creo que estamos muy lejos de la atrevida posibilidad del aislamiento, ¿no? Es decir, todo lo contrario. Me parece que, de todos modos, sí deberá volver el tiempo que la especie necesita, que es la interacción, tocarnos y lo que decía Diana respecto de, es notable, ¿no? Tenemos que, este esfuerzo comunicacional a mí me cuesta el doble. Y yo creo que a ustedes también. Los primeros tiempos en que esta señora mayor se subía a la plataforma, ensayo y error, ¿no? Dije que estaba tan fatigada que me extrañaba, quedaba con una gran fatiga. Ahora somos gente de adaptación, eso es evidente y me estoy acostumbrando más. Pero lo que quiero decir que también esto tiene un cierto mensaje para muchas mujeres que por ahí se sienten. Yo creo que este aislamiento no puede significar de ninguna manera soledad, ¿eh? No puede significar soledad. Y soledad siempre querrá decir que hay una orfandad de otra. Entonces, nada, en este momento decir simplemente que es muy difícil que conceptuemos como aislamiento lo que ha sido, por un lado, una hiperactividad tremenda, y por el otro lado, la posibilidad de que
nos hayamos contagiado con mucho más energúmeno trabajo doméstico, y la tercera, que en esta posición de una eventualidad tan severa, esta eventualidad severa de tratar apenas con algunas intimidades, con algunas personas íntimas, sin embargo no puede significar soledad. En todo caso es más un reto que una constatación. Gracias, Dora. Les voy contando lo que va pasando, les cuento un poco lo que pasa en Facebook. Hay 7.345 personas, bueno, les mandan mensajes de amor, de besos, abrazos de muchos lugares, muchos lugares. De amor y paz, de amor y paz. Sí, los haters nunca leo, así que sigo adelante. Muchas mujeres quejándose de sus compañeros, así que vino bien, digamos, la charla también en ese sentido. Aclaro esto para la audiencia, que bueno, las preguntas van a quedar para el final. Vamos a tomar algunas preguntas para que puedan hacer, y bueno, veremos cuáles se pueden contestar. Entramos al tramo final del encuentro, y el tópico que por lo menos a mí en general más me interesa por el tipo de trabajo que llevamos adelante en Aralma, que es violencia. Vuelvo a recordar, digo, como comenzamos, que hoy es 3 de junio, a 5 años de la gran movilización, la primera de Ni Una Menos, y de allí, ¿no?, como se fue traccionando con las nuevas generaciones el feminismo que venía trabajando desde siempre. No vamos a poder discutir probablemente todos los temas relacionados a las violencias que nos gustaría escucharlas, debatir acerca de eso, pero a mí me gustaría sí mencionar los que a nosotros nos preocupan bastante, y sobre todo los que se han recrudecido durante esta pandemia y el aislamiento, que es, bueno, los asesinatos y las violencias, los crímenes de odio, el racismo, el recrudecimiento del abuso sexual, que tiene que ver con esto del aislamiento, ¿no?, que los chicos y las chicas que no han podido tener un lugar a donde ir, a donde escaparse, a verse de los propios agresores con los que conviven. Aumentó el 80% de la circulación del material de pornografía, explotación sexual de niños y niñas. Bueno, la situación de las mujeres travesti y trans en servicios penitenciarios, las personas en situación de explotación sexual, prostitución, el aumento de la trata y el tráfico de migrantes, que durante la crisis sigue siendo bestial. Las personas que ustedes ya lo nombraron también en situación de vulnerabilidad social, los vientres de alquiler. Saben que en Kiev hay una cantidad de bebés que están detenidos porque no pudieron ir a buscarlos los padres, diríamos, los progenitores, que no lo son, pero bueno, que también están como una especie de supermercados de bebés allí. La situación de institucionalización de bebés, niños, niñas y adolescentes, que también tiene una severa crisis que atender. Según los datos, digamos, los datos levantados por el Observatorio Mulala, entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2020 se registraron 140 muertes violentas de mujeres, de las cuales 124 son femicidios confirmados, 2 de ellos transvesticidios y 16 están en investigación. 61 de esos asesinatos ocurrieron durante la pandemia y bueno, y la situación de aislamiento social obligatorio. Hubo 112 intentos de femicidio, y a consecuencia de estas muertes violentas hay 151 niños, niñas y adolescentes que quedaron sin madre. En un conteo que hicieron también desde el 3 de junio de 2015, como para tomar el primer Ni Una Menos, ahora 1.440 muertes, asesinatos, femicidios vinculados y transvesticidios. Doy ese dato, me parece importante darlo un día como hoy,
donde, bueno, desde este conversatorio también alzamos la voz diciendo ni una menos, ¿no? Así que, bueno, le doy la palabra a Diana para comenzar este debate, este toque. Bueno, quiero recordar esta primera marcha Ni Una Menos por la importancia que tuvo para pasar de un pequeño movimiento de mujeres a una visibilidad política inmensa. Las mujeres veníamos construyendo políticamente a través de nuestros encuentros nacionales de mujeres, que algunos eran realmente muy numerosos, pero al estar nosotras no se hacía visible en los grandes medios, no se hacía visible para la mirada política que lo que ve es la ocupación de la calle. Nos vemos ocupando la calle. Eso ocurrió con la marcha Ni Una Menos. Y fue una cosa extraordinariamente impactante. Y se vio allí la capacidad de las comunicadoras que hicieron la convocatoria a esta primera marcha, la capacidad para hacer de esto algo masivo, de algo que se venía haciendo silenciosamente, porque cada día 3 de cada mes la Casa del Encuentro convocaba en la esquina de Congreso para hablar de las mujeres desaparecidas en democracia, aquellas mujeres que habían sido secuestradas por redes de explotación sexual para prostituirlas, y aquellas mujeres que habían sido muertas en femicidios. Años haciendo esta convocatoria mes a mes, pero la indignación popular cuando una chica de 14 años fue asesinada por su novio, recordemos el asesinato de Chiara, que estaba embarazada, que fue a la casa de su novio y la asesinaron, la enterraron allí en un patio, sus padres encubriendo. Fue tan brutal ese asesinato, y habían habido varios sobre chicas adolescentes, que la necesidad de pronunciarse de una manera mucho más estentoria fue muy fuerte, y estas organizadoras de la marcha Ni Una Menos tomaron en sus manos ese sentimiento colectivo y lo transformaron en algo de cientos de miles de personas, exigiéndole al Estado algo que dejaba en ese mismo instante de ser interpersonal. Acá no es un agresor que mata a una víctima, acá es una sociedad con una estructura que es una estructura femicida y una estructura travesticida y transfemicida. Es una sociedad que construye desigualdades y construye violencias, haciéndolas lícitas, haciéndolas invisibles, y de ese modo deja sin defensa las vidas de las mujeres y las vidas de las infancias. Transformar ese reclamo en un reclamo político es algo que se hizo fuertemente en esa marcha Ni Una Menos, y hubo interpelación al Estado. Ese número de mujeres en la calle interpeló al Estado sus incumplimientos. El incumplimiento, por ejemplo, de tener un registro de femicidios. No había un registro oficial de femicidios. Hace unos pocos días salió el informe 2019 de la Corte Suprema de Justicia, que es la que lleva la Oficina Mujer, la que lleva el registro oficial de femicidios de la Argentina, recordando que en esa primera marcha, el primer documento partió de la exigencia de esa primera marcha Ni Una Menos. Y hubo otras exigencias allí, hacia el Estado, hacia las políticas que requeríamos para que no nos mataran, para que no nos siguieran matando. Yo creo que muchas de esas políticas todavía están pendientes. Dora mencionaba en una actividad que compartimos como el mayor desafío en relación con la violencia, la cuestión de la prevención. Uno de los desafíos enormes, cómo prevenir la violencia, cómo prevenir con políticas públicas, con intervención estatal, con conciencia, con con educación, con todos los recursos que el Estado tiene como para hacer esas violencias algo visible y poder prevenirlas, y si es posible evitarlas, y por supuesto, en el caso de que se produzcan, hacer el tratamiento adecuado, la atención adecuada, la judicialización adecuada cuando corresponde. Pero la extensión enorme de la violencia y la impunidad de la violencia es una conjunción explosiva. Ayer hubo un femicidio en Humahuaca, hoy hubo un fallo judicial que consideró que una violación en manada era un desahogo sexual. Y todos los violadores están libres, porque eran jóvenes que se estaban desahogando sexualmente. Este punto de vista de un juez, que se supone que debe adoptar el punto de vista del bonus pater familia,
el punto de vista del juez representa el buen padre de familia, es decir, el que pone la ley amorosamente. Este padre de familia ha mostrado su condición de patrón, su condición patriarcal, su condición de uso del cuerpo de las mujeres por privilegio de los varones, como uno de los modos de la violencia patriarcal. Ha mostrado la poca valoración de la integridad psíquica, física, sexual y corporal de esa chica. Y este tipo de pronunciamiento, el día de la marcha, tener la impunidad de un femicidio y la impunidad de la respuesta judicial, nos muestra todo el terreno todavía contaminado de ideologías absolutamente pobres en términos humanos y crueles y sádicas en términos de intervenciones de apropiación patrimonial de los cuerpos y las vidas de las mujeres. Yo creo que sacar a las mujeres y sacar a las infancias de esa condición de propiedad patrimonial es algo cultural que va a llevar mucho tiempo desarticular. Porque a pesar del avance enorme de las leyes, ideológicamente la idea de que es mi mujer y mi hijo, o mi hija en sentido patrimonial, la disculpa con respecto al incesto, la disculpa con respecto al abuso sexual infantil, porque son cosas que quedan dentro de la familia, de ninguna manera queda dentro de la familia. Cuando hay una violación de los derechos humanos, el Estado debe intervenir, está obligado a intervenir. Esto es algo que hemos logrado con mucho esfuerzo desde el movimiento de mujeres, que haya leyes, que haya un sistema internacional de derechos humanos que recoge los derechos de las mujeres como derechos humanos. Naciones Unidas recién reconoció que los derechos de las mujeres son derechos humanos en 1993, en Viena. Es decir, que se tomó medio siglo para comprender que la mitad de la humanidad estaba siendo tratada como una minoría y no como una parte sexual de la humanidad. Entonces yo creo que hay un terreno todavía en las prácticas y en la cultura social, en la memoria social, un terreno de crueldad y de impunidad, ambas cosas, y ambas cosas se han manifestado hoy. Y va a ser muy difícil desarmar esto meramente con intervenciones a posteriori. Es algo que tenemos que hacer colectivamente y que fuertemente el Estado se tiene que comprometer para prevenir estas formas de violencia y de apropiación impune sobre los cuerpos. Gracias, Diana. Dora. Bueno, justamente estaba repasando en este momento la injuriosa circunstancia del fiscal Rivarola, en realidad es de Rawson. Bueno, la verdad es que no conocemos a este fiscal. Creo que evidentemente acá hay algo que va a significar, me parece una reacción muy contundente, y seguramente el pedido de juicio a este fiscal, porque es intolerable. Primero va a contrapelo del sentido común que ya de alguna manera está siendo gestionado en la comunidad de las y los operadores de justicia. Hay algo de cierto sentido común. Que el fiscal diga que hubo desahogo en una actuación de 3 individuos con una niña de 16 años, hecho que ocurrió hace unos años atrás, y bueno, y que eleva al juez una morigeración completa de la pena debido a esto del desahogo sexual, digamos, está conformando, a ver, el desquicio y casi una provocación. A mí me parece que, en fin, como esta es la recomendación que el fiscal hace al juez, sería interesante proponer a la comunidad Rawson, estoy segura, porque hoy justamente estuve en un bello Zoom con amigas, colegas, compañeras, compañeros de Comodoro Rivadavia, ¿no? Y, en fin, este pedido del fiscal ha salido después. Yo creo que que toda la comunidad chubutense va a reaccionar como estamos reaccionando nosotros en este momento. Es absolutamente inaudito que frente a la ley Micaela, el fiscal diga esto. Digo, porque ahí es lo que propongo. Es una de las consecuencias del ni una menos,
una de las consecuencias del Ni Una Menos seguramente también hace sentido para la sanción de nuestra ley Micaela, ¿no? Voy a recordar que el acontecimiento brutal del femicidio de Micaela García ocurrió en el 2017 y que el gran llamamiento de Ni Una Menos es del 2015, 5 años hoy, y tal vez simplemente como anécdota, estábamos juntas con Diana, y estábamos juntas con Diana y con Marcela Lagarde, esa gran feminista, amiga mexicana, gran feminista, en realidad adaptadora, prima facie de femicidio, en fin. Entonces, yo quiero recordar también aquel momento, porque era tan extraordinario ¿cómo diré? Era tan extraordinaria la actitud de aquel conjunto, sobre todo de comunicadoras, ¿no? Ni Una Menos había sido en realidad el lema con que se había organizado toda una relación de textos y demás con padres, madres que cuyas hijas habían sido víctimas, ¿no? En la Biblioteca Nacional. De ahí que Ni Una Menos fuera el intitulado de este llamamiento extraordinario que se organizó. Ahí viene la cuestión, en poquísimo tiempo. Fue una llamarada. Y me acuerdo que ese día estábamos no en la vacilación, estábamos seguras de que iba a ser, el llamamiento iba a tener así, iba a ser como prender un pebetero, y así ocurrió, porque esta fue toda una apuesta, y ocurrió una movilización extraordinaria. Esa movilización extraordinaria, yo creo, Diana, que recuerdas que estábamos viniendo de La Plata, habíamos participado juntos en un foro, y lo notable era que no podíamos, de repente, cuando llegamos a la 25 de mayo, la van que nos traía no podía seguir adelante. Y entonces fue como un estado de, ¿cómo diré?, de éxtasis respecto de que la apuesta tenía tanta positividad. Bueno, después creo que pudimos llegar, en fin, después ya nos separamos entre medio de la multitud. Lo extraordinario, vale la pena evocar todo esto porque era, y lo que se repitió en cada 3 de junio, y lo que se repitió a propósito del 3 de junio del 2015 con cada 8 de marzo, porque fueron sinergiales, ¿no? Las dos fechas. Y algo que ocurrió en ese primer 3 de junio y que luego que tuvo réplicas y réplicas. ¿Cuál fue? Gente de todas, mujeres de todas las clases sociales. Gente de todas las clases sociales. Mujeres con niñes, los rituales, ¿no? Las extraordinarias innovaciones en el cuerpo, las marcas, en fin, algo extraordinario. Muchos varones acompañándonos ese día. En fin. La pregunta que nos hacemos es, y que hoy seguramente con la que a todas hoy nos han asediado, es ¿y qué pasó? Y bueno, la verdad, sí, debemos decir, los femicidios no se dieron para nada, la violencia no ha cedido, pero yo creo que estamos en una situación completamente diferente respecto del estado de sensibilidad, del imaginario que está completamente corrido respecto hoy día. No es fácil instalar la resolutividad del fiscal, ¿no? Es decir, hay una reacción, en este momento bien está la misma nuestra, está repetida en todo y cualquier lugar, y en fin, yo creo que sí, como ha dicho Diana también, es constitutiva, la violencia es constitutiva en nuestras sociedades patriarcales. El patriarcado solo se puede leer de manera violenta, sus registros violentos, sus códigos son violentos, su idea de patrimonialidad del cuerpo femenino es absolutamente violento, es violento, y ahí sí, con esto quiero detenerme, es violento que siga todavía. El fiscal es brutal, el fiscal es un desquicio. El problema es, sin embargo, la alta tolerancia que todavía tenemos a
preparar a las niñas de determinada manera y a los niños de determinada manera, ¿no? Esto todavía es muy tolerado. Y me parece que ahí radica, yo creo que la polea de transmisión de la circunstancia violenta íncita en nuestras sociedades. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos corroer absolutamente este principio, ¿no?, de educabilidad respecto de los registros propios de las niñas, los registros propios de los niños. Cada vez hay más niñes en el medio, voy a recordarlo, cada vez más, y acá Sonia lo sabe muy bien, cada vez más temprana, justamente por fuerza de toda esta capacidad de movimiento social y cultural, a pesar de la rémora, a pesar de los estancamientos, quiero decir que ya cada vez es más temprana la disidencia, cada vez es más temprana. Entonces, en fin, yo creo que como somos optimistas y redentas, debemos pensar que, primero, que este Ni Una Menos es evidente, debe encontrarse con el balance positivo de grandes estremecimientos subjetivos, digo, grandes me refiero a la escala. Siempre he pensado, y con esto quiero cerrar, que a quien más interpeló el Ni Una Menos fue a las propias mujeres, que las animó, que las convenció de que efectivamente prácticas que parecían amatorias y llenas de regodeos eran prácticas de clausura, de cárcel y demás. Y me parece que eso es lo que ya no se puede, no, eso es irreprimible. Y es por ahí donde encontramos, sí, todas las ventajas comparativas de este gran movimiento Ni Una Menos, que además tiene una proyección internacional enorme, y que, insisto, también significó la ley Micaela. No dejo de pensar que la ley Micaela, que tuvo una actuación muy particular por parte de Néstor y Andrea, los padre y madre de Micaela, pero que tiene obviamente todo el significado conjuntivo del Ni Una Menos y desde luego de los hitos que fueron marcando los familiares de las mujeres que sufrieron femicidio. En fin, yo creo que estas estadísticas van a cambiar solo y solamente cuando cambie el cuadro cultural de los repertorios atinentes a niñas y a niños. Esto es digamos, el reto que tenemos. Decir que es tan estereotipado todavía el mandato divergente respecto del esquema binario, que hasta hay, hasta en instituciones muy progresistas, deportes de niñas y deportes de niños. La verdad que todo eso es la incubadora de la violencia mortal. Muchas gracias, Dora. Bueno, entramos, queda Rita por charlar. Les digo algunos, bueno, hay muchos comentarios, siguen abrazos, corazones, lo de siempre. Algunas preguntas, voy a elegir algunas después para poder acercarles. Y Rita, te cedo la palabra. Está silenciada. Estaba pensando en el fiscal, ¿no? En la atrocidad, en cómo es increíble, ¿no?, que todavía se puede hacer la justicia. Yo creo que hay un problema muy, muy grande de lo que llamamos la justicia, ¿no? La aplicación del derecho en nuestros países, los tribunales. O sea, hay un problema muy serio ahí que yo creo que quizás tengamos que enfrentarlo con más fuerza,
¿no? En todo el territorio nacional, el mal ejercicio del derecho. Está llegando el momento de poner el foco, ¿no? ¿No te parece, Diana? Más todavía en la extensión del país entero, ¿no? El foco, he pensado mucho en eso últimamente, en una administración de justicia que es absolutamente lamentable y que tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque es uno de los... Porque un tribunal es una escuela. O sea, porque una sentencia de un juez o lo que se dice en un tribunal ejerce una pedagogía en la nación. Dice a la nación lo que se puede pensar, y lo pensable y lo impensable, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Es una sentencia. Mucho más que el tiempo que un preso va a pasar en una cárcel, la dimensión pedagógica de lo que se hace en un tribunal es fundamental. Y no podemos seguir así. Nuestro país no puede seguir con esos tribunales. Cada vez que uno se entera, cada día es un espanto. Cada día es un escándalo lo que hacen y lo que expresan los operadores del derecho en los tribunales argentinos. Se está volviendo absolutamente intolerable y yo creo que es necesario unificar el movimiento para colocar el foco ahí, ¿cierto? No tengo dudas, es muy difícil controlar la indignación. O sea, lo que ha venido haciendo Diana, ¿no? Mucho tiempo con su observatorio y todo, pero pensemos en una manera de ampliar esa iniciativa y eso que ha venido haciendo Diana para todo el territorio de la nación, porque los jueces le están diciendo a la gente y los fiscales lo contrario de lo que nosotras les estamos diciendo a la gente. Tenemos un enemigo ahí. Ahí hay un antagonista del proyecto de las mujeres, ¿no? Las mujeres en la calle, las mujeres en la conciencia que las diferentes generaciones y clases y razas y pueblos han tomado de la victimización de la mujer, de la apropiación de nuestros cuerpos, eso ha avanzado. ¿Y quiénes son nuestros antagonistas? Los tribunales, la justicia, los jueces, los fiscales. Entonces vamos a decir que es así. Vamos a decir que esto está sucediendo y que el movimiento de mujeres se dirige su mirada hacia ahí. Yo creo que eso es urgente, ¿no? Malos juicios, como el juicio que encarceló hace más de 2 años, está encarcelado Marcos Bazán por un tribunal de Lomas de Zamora, un fiscal ha hablado, ha puesto en duda a una persona que si hay alguien intocable en nuestro país es Norita Cortiñas. Ha puesto en duda una declaración de Nora Cortiñas de cuidado, es un perejil el condenado, están protegiendo a alguien. Y ha puesto en duda también mi capacidad y mis años de pensamiento sobre justicia, porque yo, y sobre violencia, trabajando en las cárceles mucho tiempo, ha puesto en duda también mi palabra al fiscal de Lomas de Zamora para defender a una persona que está cuidada por inimputable. Hay un joven, Marcos Bazán, que está preso sin pruebas, prácticamente sin pruebas. O sea, es insoportable cómo funcionan los tribunales en nuestro país. Bueno, entonces, lo que yo quería decir entonces es que en términos de violencia, que la pandemia, el coronavirus, ha dejado visibles 3 indefensiones, ¿no? En el orden en que las voy a decir, ya lo sabemos, es solo poner en orden lo que todo el mundo ha visto en estos días: la indefensión de género, la indefensión de raza y la indefensión de clase. Son 3 grandes indefensiones que se han puesto, fue como una radiografía, ¿no? La pandemia hizo una radiografía del país y de otros países también. La indefensión de clase, porque han aumentado las formas de agresión y de violencia al interior de las casas, con los niños, las niñas, las mujeres,
de estos dueños, ¿no? Porque en muchos casos el marido es el capataz y el cacique dentro de casa, ¿no? Entonces, eso se ha mostrado, ¿no? Los hombres son inmensamente incapaces de soportar la frustración, ¿no? Lo que los frustra, ¿no? Entonces, el tener que estar presos en un espacio sin poder abrir la puerta y mandarse mudar, seguramente ha causado muchas tensiones, las necesidades que han surgido, porque claro que la enfermedad, la peste, el virus trajo también necesidades de no poder salir, hacer el peso cada día o, en fin, hacerlas lo que se hace normalmente. Entonces, esa frustración, nosotras las mujeres sabemos gestionar lo que nos frustra, lo que nos conozca un límite, las exigencias, somos mucho más capaces de soportar la incomodidad. Y los hombres, cuando incomodados, reaccionan muy frecuentemente con violencia, ¿no? Cuando se les coloca un límite, cuando se frustra su intención, ¿no? Entonces ha aparecido la vulnerabilidad, ha aparecido la vulnerabilidad de raza, ¿no? Porque hemos visto los excesos de la policía, ¿no? Lo que ha hecho la policía en Chaco, entrando y torturando a una familia Cuom, hemos visto ahí cómo en algunos casos las fuerzas de seguridad han repartido ollas de alimento a la gente, han sentido el gozo del cuidar de la gente, pero hay en muchos casos eso no ha ocurrido y los excesos de la policía, como siempre, se vuelcan contra aquellos que portan el rostro de los racializados, o sea, de las razas conquistadas, de las razas desposeídas, expulsadas de sus territorios originarios, y la policía es entrenada a proteger los bienes y la vida de los dueños. Entonces, es muy difícil, pero lo que pasa con la pandemia es que eso lo mostró. La pandemia hizo una radiografía de la nación y la clase, porque eso era evidente que el día que el virus derribase el muro que separa la inclusión de la exclusión, ahí íbamos a ver la pandemia hacer sus estragos, y es lo que pasó con las villas de emergencia, ¿no? Con los lugares donde todas las condiciones, ¿no? de higiene, de separación que la pandemia exige, fueron imposibles. Entonces, la violencia se expresó en la violencia de los dueños, ¿no? De un mundo adueñado, ¿no? Lo que llamo un mundo que ya no es un mundo de desigualdad, ¿no? Digo, ya no, hablar de desigualdad es poco hoy, como he dicho y escrito en varios textos. Hoy lo que tenemos que llamarle a la estructura social es de dueñidad, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la primera lección de dueñidad? Es el patriarcado. Dora lo ha dicho ahí. O sea, la primera forma en que el patriarcado enseña a actuar y enseña el adueñamiento es con el cuerpo de las mujeres, y todas las otras dueñidades se montan encima, y todas las otras vulnerabilidades van a replicar la primera vulnerabilidad, que es la de nuestro cuerpo, y es de la visión del patriarca, de que tiene derecho sobre ese cuerpo. Entonces yo creo que debemos recordar lo que los noticiosos nos han mostrado, o sea, los buenos noticiosos, ¿no? El buen periodismo nos ha mostrado, ¿no? Las tres grandes vulnerabilidades, ¿no? Género, indefensiones, ¿no? Frente a lo que la pandemia trajo, ¿no? ¿Quiénes son los indefensos, las indefensas, ¿no? De género, de raza y etnia, y de clase social. Pero también, entonces, ante esa violencia apareció la solidaridad, y ahí quería complementar algo muy lindo que dijo Diana sobre la solidaridad, que no puede ser abstracta, y yo creo que tiene razón. O sea, la solidaridad
En realidad, solidaridad sin reciprocidad, sin aquel con quien yo estoy siendo solidaria pueda de alguna manera reciprocarme, devolverme, no es una solidaridad real, efectivamente material, ¿no? Uno de estos días casi me peleo con una feminista francesa, ¿no? Porque se me ocurrió levantar la mano y decir, bueno, uno de estos días no, hará como un año y medio, que a los 3 grandes valores de la Revolución Francesa, ¿no? La igualdad, libertad y fraternidad, le falta una que nosotros y nosotras sí tenemos aquí. ¿Qué es la reciprocidad? Porque la reciprocidad es lo que garantiza el arraigo. Solo se puede en arraigo, solo se puede en una relación existencial yo-tú, o yo-vos, mejor dicho. Solo en el yo-vos hay reciprocidad. Y por eso yo sí creo que la solidaridad tiene que ser material y tiene que darle a aquel a quien le ofrecemos nuestro apoyo la posibilidad abierta de tener con qué devolver. Puede ser en términos de afecto, claro que sí, pero el afecto es material también, es el abrazo, ¿no? Es la presencia del otro, el calor del cuerpo del otro cerca del nuestro, ¿no? Y una cosa que ha surgido muy fuertemente en estos días, y lo ves en el gesto de las personas, ¿no? Cuando un vecino maravilloso que tengo acá me toca el timbre y me trae la comprita del almacén del día, el impulso es ir y abrazarlo, y no se puede. Entonces la sed de abrazo, la otra gran radiografía que la pandemia nos ha traído es la pandemia del reflejo de abrazo. El reflejo de abrazo y beso, que acá en la Argentina es un reflejo muy fuerte, ¿no? Es un instinto el reflejo de abrazo y beso entre nosotros. Eso. Quedé temblando de indignación. Sí, claro, todas. Del fallo, no sé si fue un fallo, me gustaría que Diana diga si fue un fallo o fue solo un argumento del fiscal. Menos mal. No, porque aparentemente se intenta un juicio abreviado, es decir, se intenta que... Sí, bueno. Eso es lo que se intenta. Sí. Sí, todas indignadas, Rita, todas sumamente indignadas, y con esto nos topamos siempre, ¿no? En los tribunales con los niños abusados sexualmente, lo que hay que luchar para que les crean y escuchen lo que tienen para decir es realmente aterrador. ¿Qué tal si entonces nuestro movimiento finalmente dice, bueno, uno de los antagonistas centrales a nuestro camino es la justicia, la así mal llamada justicia argentina? Y sí, en el chat mucha gente te está siguiendo en ese sentido. Y bueno, pero también estoy segura, Rita, que dentro de este gran movimiento de mujeres hay unas resistencias internas dentro de la justicia, unas maneras de hacer justicia muy diferentes que se empiezan a mostrar, y se empiezan a mostrar con un resultado que no es un resultado marginal. Que en realidad pensar que la forma patriarcal de hacer las cosas es la única manera de llevar a un resultado está siendo desmentido por muchas intervenciones virtuosas. Tenemos que exigir, tenemos que reclamar, tenemos que unirnos en esos reclamos, a pesar de las diferencias que pueda haber, porque allí no hay diferencias, pero también quiero valorar una enorme resistencia, porque ahora hay feministas en todas partes. Ahora hay feministas en los medios de comunicación y hay feministas dentro de las áreas de la docencia y hay feministas... Entonces hay también un ejercicio de resistencia que yo valoro y que me parece importante para mostrar que se puede hacer justicia de otra manera. Y también es muy interesante, una interpelación a la justicia por parte de los feminismos populares. Acaba de salir un libro sobre feminismos de la Via Yala, de una crítica a la justicia patriarcal, donde lo que han hecho es una especie de tribunales populares donde han analizado incluso casos que han llegado a la justicia y que han tenido fallos, y que sin embargo no impartieron justicia, sino injusticia, que es el ejemplo que vos estás dando de Lomas de Zamora, ¿no?
¿Tenemos la oportunidad de todavía tener unas preguntitas, Sonia, o ya está Sí, nuestro tiempo? sí. Por lo menos una, ¿no? Había una acá. ¿Cuáles podrían definir como las líneas principales de una nueva normalidad, pregunta María Laura, con una nueva y mejor forma de relacionarnos? Que me parece que viene en este sentido, que las tres lo mencionaban, de la comunidad, de la solidaridad. Me parece que podría ser una pregunta para aprovechar, contar un poco esta propuesta que viene desde los feminismos desde hace un rato largo. ¿Qué les parece? Voy a empezar simplemente para dar tiempo, porque están atendiendo a sus admiradores acá. Sí, Rita, ya veo. Ya veo que hay mucho admirador. Les cuento que hay 7.000 personas escuchándolos, que no, bueno, yo no quiero baja el agradecer número, muchísimo, digamos. quiero agradecer muchísimo la presencia de esa gente, porque y también tu manera de ofrecer esta plataforma para este encuentro, ya que no pudimos estar en la calle, esta es una manera también de avanzar juntos y juntas hacia los cambios que pedimos y de exigir ese tipo de cambios. Así que estoy muy agradecida por esta oportunidad y por la gente que está compartiendo estas horas con nosotras. Sí. Fíjate que lo que se pregunta es cómo volver a vincularnos de una manera más cuidadosa, y lo que vivimos durante la pandemia es que la otra persona es un peligro, es un riesgo, es un enemigo que puede traernos el mal desde afuera. Es decir, el modo en que se ha establecido la alteridad del otro sujeto con el que convivimos en la sociedad es la de un sujeto peligroso que debemos evitar, del que nos debemos alejar. Creo que reparar eso es algo que va a ser muy trabajoso, porque estas alertas acerca de quién es el otro sujeto y de mantener la distancia, son alertas que van a durar. Así como quizás tendríamos que repensar estos términos de la solidaridad y del cuidado, me parece que este gesto de la distancia y del peligro es una cosa que vamos a tener que atravesar y superar. Creo también que las feministas venimos diciéndolo hace mucho. En el centro de la vida social tiene que estar el cuidado. El cuidado interpersonal, el cuidado comunitario, tiene que ser algo distribuido socialmente, porque todas las personas necesitamos cuidado. Todas desde el momento en que nacemos, todas cuando tenemos alguna enfermedad, cuando estamos con alguna discapacidad, cuando estamos en la ancianidad con dificultades para determinado tipo para valernos por nosotras mismas. Todas las personas necesitamos en algún momento de la vida cuidados. Queremos que la vida social gire alrededor de cómo proporcionarnos colectivamente los cuidados. Si pensamos en esta hipótesis, una vida social que se defina por cómo proporcionarnos comunitariamente, colectivamente los cuidados y distribuirlos con cierta justicia, yo creo que cambian todos los ejes de la vida social. No cambian las necesidades, cambian el modo en que se satisfacen las necesidades. Y es muy probable que en la cuarentena hayamos vivenciado cuántos de los bienes que consumimos son perfectamente prescindibles y cómo son la contracara de personas que no tienen ni siquiera lo imprescindible. Eso me parece que quedó muy a la vista. Vamos a tener que reflexionar sobre muchas cosas y ojalá podamos hacerlo, porque una vez superada la emergencia, lo que quedan son los hábitos sociales. Y yo creo que en este momento la experiencia que tenemos que tomar es que las recetas sociales y sobre todo las recetas económicas, las recetas de la política tradicional, han fracasado en muchos casos. Entonces, tenemos que cambiar esas recetas. No podemos volver a lo mismo, no volvemos a los mismos métodos para resolver problemas donde esas recetas se han mostrado insuficientes. Tenemos que inventar, o inventamos o erramos. Bueno, qué bueno traer al gran maestro de Bolívar. Bueno, yo muy sencillamente, porque Diana ha sido, digamos, bien expansiva y bien, ha subrayado bien lo que queremos decir. Sí, me parece que va a haber un largo predominio de lo que sería este distanciamiento
preventivo y hasta paranoico. Hay una suerte de paranoia, de que, en fin, que debe enmendar bastante los sentimientos frente a la posibilidad de la lepra, de los contagios, de manera muy primitiva, ¿no? Me refiero a momentos de la vida de Occidente en que estaba cargado de preconcepto horrible, ¿no? Denostador, humillante y hasta mortífero, porque el que era peligroso había que eliminarlo. Bueno, ha cambiado mucho mano en tropo, ¿no? Entonces sí, yo creo, nosotros hemos construido un país, efectivamente habíamos construido un país, y Rita seguramente abonará lo que digo. En la Argentina, cuando una era joven, los besos de mejilla de los varones no eran precisamente un buen registro, ¿no? No era notable. Darse la mano a los varones, hoy era... a diferencia de Brasil, ese Brasil que, bueno, que yo tuve la suerte de conocer en algún estadio en donde parecía que iba a rayar un alba bellísimo, ¿no? Lleno de derechos, en fin. Me parece que sí, vamos a estar mucho tiempo contagiados con la posibilidad del contagio y vamos a tener ahí. Ahora, yo creo que eso también, felizmente, es lo que más rápidamente al final va a cambiar. Nos vamos a toquetear, nos abrazamos, etc. Ahora, de ahí a construir plataformas verdaderamente solidarias, sororas, vamos a pensar, va a ser un poco más difícil, ¿no? Porque hay el principio, digamos, individual, es un principio que está obviamente muy vertebrado con el propio orden capitalista, que ese, insisto, no va a desaparecer. A lo único que aspiro, por lo menos de momento, es a que venga el gran calefón del estado de bienestar, que es lo que... No, con eso ya estaríamos... Pero bueno, puede ser que haya aprendizajes de mayor sororidad y solidaridad, puede ser, ¿por qué no? Pero me parece que eso es más difícil de construir, sobre todo frente a lo que imagino momentos críticos, 2 años, ¿no? Duros, muy duros para salir, duros, y ahí las crisis no son buenas acompañantes para la solidaridad. Este es el problema. Las crisis en nuestra experiencia son brutalmente tóxicas respecto de los acoplamientos solidarios. Sí pueden emerger, no digo que no. Cuando emergen son extraordinarios, pero en general es el sálvese quien pueda. Ojalá. Yo que soy siempre optimista, estoy un poco crepuscular, evidentemente, y eso que tomé un poquito de cerveza. Pero, en fin, lo que quiero decir que soy optimista, pero, en fin, quiero alejarme de la necedad, de esto de que la sororidad se aprende, la solidaridad también. Ojalá podamos encaminarnos rápidamente a unas posibilidades en donde efectivamente el tono de la crisis que necesariamente vamos a atravesar no la pide definitivamente nuestras posibilidades de constructos solidarios y sororos, ¿no? Ojalá. Ojalá. Bueno, yo en mi caso también, ¿no? Una de las cosas que he defendido como importantes de lo que de la pandemia es que nos coloca en una posición de expectancia, ¿no? De un no saber y de aceptar que podemos sí hacer esfuerzos en una dirección o en otra, ¿no? Pero que no podemos atrapar el futuro, que es lo que muchos pensadores y muy importantes se han lanzado a hacer, así yo creo que de una manera casi sin pudor. Yo sé cómo será el futuro, y con tesis absolutamente contrastantes sobre qué pasará después. Yo creo que, que una de las principales enseñanzas que recibimos de esto que nos sucede es un no saber, o sea, en una disponibilidad que nos enseña hacia algo que sucederá, un camino que recorreremos y del cual
no sabemos. Para mí, en mi caso, lo que me enseña es que acepte que el futuro se va a presentar ante nosotros de una manera sorprendente. Sí. Bueno, muchas gracias, Rita. Gracias a las tres, gracias Diana, gracias Dora, gracias Rita. Los mensajes, todo el mundo está agradeciendo en Facebook, en el chat, les mandan abrazos, saludos, besos, realmente agradecen mucho. Yo no sé, cuando uno está en el lugar de ustedes, cuán consciente es de lo que ayuda con las palabras, ¿no? Es realmente impresionante escucharlas, y las tres juntas es como mucho. Yo no sé, no voy a dormir 3 o 4 días pensando estas cosas que han dicho. Pero pensaba también que qué importante es bajar lo académico a lo territorial y poder pensar las cosas que nos pasan cotidianamente y en todas las clases sociales y en todas las situaciones de diferentes vulnerabilidades, poder bajar todo un conocimiento que también se adquiere en las universidades y en la academia en general, y como, bueno, ustedes lo hacen magistralmente, y eso también lo está agradeciendo la gente en el chat, y por eso lo menciono. Me parece importante hacerles esa devolución. Digo, desde Aralma las abrazo como siempre. Yo con Rita no nos conocíamos, así que nos conocemos virtualmente en esta locura de la pandemia, pero bueno, les agradezco muchísimo el gesto, las horas de trabajo. A mí también, Dora, me cansa mucho la virtualidad, así que quedo agotada, y yo atiendo pacientes así que bueno, quedo bastante agotada desde que comenzó esto. Es bastante difícil, pero me parece que bueno, que el encuentro ha sido maravilloso. Hay miles de preguntas que son imposibles de contestar, así que bueno, pero les agradecemos mucho. La audiencia se mantuvo muy, muy alta, escuchándolos, y muy agradecidas todos con ustedes, con las palabras, porque estas palabras, ¿no? Las palabras van tejiendo, también digo, van tejiendo redes y nos van a pensar cosas que a lo mejor los otros no pensamos, y en comunidad, como dicen ustedes, y de manera solidaria, uno va logrando pensar nuevas cosas. Así que muchas gracias. Voy a contar primero la transmisión de Facebook, que es un poquito más lenta, y después nos saludamos nosotras acá. Gracias por Gracias. este precioso encuentro férico. Gracias a esa enorme cantidad de almas. Yo también agradezco por esta oportunidad de estar junto a las personas que quiero de corazón, que son Ana y Dora. Y también conocerte, Sonia, porque bueno, algún día nos conoceremos. Sí, nos abrazamos, Rita, la próxima. Y dejo una pregunta que, ¿por qué uno se agota tanto, no? Yo me quedo crispada, no sé qué me pasa. Sí. No lo entiendo. Sí. No estamos acostumbrados, ¿no? Yo creo que es algo del sistema nervioso, que es realmente algo orgánico. Sí. Es algo que habrá que investigar de qué se trata. Bueno, finalizo primero el video y ahora ya la saludo en el Zoom. Estoy viendo que termine. Bueno, los saludo a todos. Adiós. Muchas gracias. Oh.